Hola chicos y chicas, ¿cómo van? Bueno, como ya terminamos con el tema anterior, vamos a empezar con un tema nuevo que habíamos visto el año pasado, en la última parte del año, y que no es ni más ni menos que el mismo eje, ¿sí? Pero un poquito más avanzado. Vamos a hacer cosas que el año pasado no hacíamos. Miren esto. Vamos a ver todo lo que vimos el año pasado, ¿sí? Recta numérica, ¿sí? Nosotros en primer año empezamos a ver, antes en la primaria ustedes veían los números 0, 1, 2, 3, los números naturales o enteros positivos. Después ya en primer año empezamos a ver con los ejes cartesianos, y más cuando empezamos segundo año, el 0 y los enteros negativos. Vamos a ponerle acá enteros negativos. Enteros negativos. Entonces, habíamos visto el conjunto de los números enteros, que eran los naturales o enteros positivos, el 0 y los enteros negativos. Todo esto, que se llama conjunto Z, lo vimos en segundo año, a principios del segundo año. Ya al final del segundo año empezamos a ver fracciones, ¿se acuerdan? O números racionales. Bueno, antes de empezar con eso, ¿no? O sea, nosotros habíamos visto los números enteros positivos, habíamos visto el 0, habíamos visto los enteros negativos, pero también hay otros números. Es más, cada vez que ustedes van a comprar al supermercado, cada vez que van a algún lugar, ¿ven números así o ven números escritos de otra forma? ¿Qué me dicen? ¿Ven otros números? Y sí, hay otros números. Por ejemplo, 0,5. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese número? ¿A quién representa? ¿Dónde está en la recta numérica? Bueno, el 0,5, ¿sí? Es una expresión decimal, número decimal, y seguramente va a estar 0,5, entre el 0 y 1 a la mitad. Solamente lo estamos viendo, lo estamos presentando nada más, ¿no? O sea que hay otro tipo de números, aparte de los enteros positivos, el 0 y los enteros negativos, hay otros números, que por ejemplo es el 0,5, que se llama número decimal, y después están los números fraccionarios o fracciones, ¿sí? Que están escritos como una división de dos números enteros. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el conjunto de los números racionales era cualquier número que podría haber sido expresado como una división de dos números enteros? Por ejemplo acá, menos un medio. Primero menos, de paso, así escribimos en esta parte de la recta, es negativo y dice un medio. ¿Qué quiere decir? Que al entero, que a ese entero, lo parto en dos, porque ese es el que denomina la fracción, el denominador, cómo está partido ese entero, lo parto en dos y tomo uno, ¿sí? Ese es el numerador. Entonces, menos un medio es, lo parto en dos como esta partecita y agarro uno solo. Entonces, ese sería un medio. Ahí tengo las fracciones o expresiones fraccionarias. Ahora, o números fraccionarios. Ahora, todos los que vimos al principio del segundo, más los que empezamos a ver al final del segundo, van a ser un número, un conjunto de números que vamos a estudiar a partir de ahora un poquito más en profundidad, que se llaman los números racionales, ¿sí? Los números racionales están compuestos por este conjunto que vimos, más las expresiones decimales y las fracciones. ¿Vamos bien? Lo estamos presentando por ahora. ¿Estamos bien? Bien. Fíjense que nosotros el año pasado habíamos visto cómo se pasaba esto al número decimal, porque este número representa algo. En la recta numérica queda representado en algún lugar. Este número también, en la recta numérica, tiene un lugar, ¿sí? ¿Y cómo yo lo pasaba de fracción a una expresión decimal? Como dicen ustedes, a un número con coma. Bueno, primero era que negativo, así que seguramente iba a ser menos el número. Y después lo que yo tenía que hacer es, como es una división, 2 dividido 5. Es una fracción, es una división. Entonces, 2 dividido 5. 2 dividido 5, ustedes se dan la cuenta, seguramente dará 0,4. Sí, un minutito, por favor. Como les sigue diciendo, después que ladraban los perros. Y que nosotros tendríamos que pasar 2 dividido 5, hago la cuenta, que me da 0,4. Entonces, este número es la expresión decimal de esta fracción. O esta fracción es la que representa este número decimal, ¿sí? Por ejemplo, también vimos el año pasado cómo pasaba esto al número decimal. Hago lo mismo, hago 1 dividido 3, acá, lo mismo que este caso, ¿no? Bueno, y seguramente esta parte es más chica que esta, el numerador es más chico que el denominador, es como que tienen un chocolate y lo parten en 3 y comen uno, bueno, siempre va a ser 0, 0, y después hacen la cuenta y va a dar 0,33333. Este número va a dar, que es infinitamente 3, y que aprendimos cómo se escribe. De hecho lo habían visto, que es
0, y como se repite en 3, a ese 3 se le hace un arquito arriba, que quiere decir que ese 3 es periódico, quiere decir que ese 3 es infinito. O sea que vimos cómo se hacía. Ahora lo que también vamos a ver, ¿sí? Nosotros teníamos la fracción y la pasábamos a expresión decimal. La fracción la pasamos a expresión decimal. No sé si llega a ver esto, 0,15, lo voy a poner acá, para que no se vea. También vimos cómo se pasaba a una fracción. De un número decimal vimos cómo se pasaba a una fracción. ¿Se acuerdan cómo hacían? Yo agarraba y escribía todo el número como está. ¿Estamos bien? Todo el número como está, sin coma, sin nada. Siempre la unidad, siempre la unidad. Y como acá había dos números después de la coma, entonces van dos ceros. Entonces este número, o si quisiera lo simplificaría, que después lo vamos a ver bien, este número o esta fracción representa este número decimal. O sea que estuvimos de las dos veredas. De fracción la pasamos a número decimal y de número decimal la pasamos a fracción. Hasta ahí vamos bien. Lo que sí no vimos el año pasado, que va a ser nuevo ahora, bueno, si quisieran hacer, me quedó este para escribir, menos 7,45, ¿qué número representaría? Sería menos, y 7 dividido 45, 0,15, se repite el 5 infinitamente, ustedes háganlo, practíquenlo, o háganlo en la cálculo, bueno, seguramente va a tener un arquito en ese número, que es el 5 que se repite definitivamente. Y ahí está lo que yo quiero decir. Nosotros sí escribíamos este en fracción, sí aprendimos, pero ¿qué diferencia tiene entre este y este número? Entre este y este número. ¿Ven alguna diferencia ustedes? Sí, ¿no? Que en realidad este número no tiene números periódicos, y esto sí. La fracción, los números decimales con números periódicos, no vimos cómo se pasaba a fracción. Eso es lo que vamos a ver ahora. Porque sí sabíamos escribir esto en fracción, los conocimos el año pasado, sí, en primera también ya los vimos, pero no sabemos todavía cómo se pasa a fracción. Este, que es 0,1 y que se repite el 5 infinitamente, tampoco vimos cómo se escribía a fracción. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver los que nos faltaba de esos números o expresiones decimales que tienen números periódicos que se repiten, cómo se pasa a fracción. Porque este lo sabíamos hacer, pero todavía esto no lo aprendimos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si me dan un segundito borro, así les explico cómo se pasa. Les recuerdo esto, un instante más, y después les voy a decir cómo se pasa esta fracción y alguno más para que ustedes tengan para la tarea. ¿Listo? Un minutito así borro el pizarrón. Gracias. Bueno, fíjense que acá pusimos números, ¿sí?, que pueden ser parecidos, pero que en la recta numérica tienen un lugar distinto. O sea, son números distintos. Este lo sabemos hacer el año pasado, y esto es lo que vamos a aprender ahora, ¿sí? Ven que es diferente, ¿eh? Acá tiene el periodo en un solo número, acá tiene el periodo en dos números, y acá tiene el periodo en un solo número, ¿sí?, pero después de la coma hay un número suelto, ¿sí?, que no es periódico. Vamos a ver cómo se pasa. Bueno, primero voy a pasar el 1,3. El 1,3 ya lo habíamos visto el año pasado. En realidad escribo todo el número como está, exactamente así. Como lo voy a escribir en una fracción, es una división. Y lo que yo hago es siempre escribo la unidad y digo, ¿cuántos números hay después de la coma? ¿Cuántos números decimales hay? ¿Hay uno? Entonces pongo un 0. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el número esta es la fracción correspondiente a este número decimal. Lo sabíamos hacer. Vamos con este, que es número. Bueno. En primer medida voy a escribir este número así como está. Voy a escribir el número como está. Pero, si ustedes ven ahí, hay números, en este caso hay uno solo, que no tiene periodo, no tiene parte periódica, ¿sí?, que en realidad es este. Entonces, a este número, que ya lo escribí acá, le voy a restar lo que no tiene de parte periódica. Lo que no tiene de parte periódica es este numerito solo, entonces le voy a restar 1. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, ¿no? Entonces, escribí el número como está y le voy a restar la parte no periódica. La parte, como dicen ustedes, que no tiene sombrero, por decirlo. Bueno, le resto 1 porque acá es el número 1. Si hubiera sido otro, le ponía otro. Y ahora abajo, lo que voy a hacer es, me fijo cuántos números tienen periodo. ¿Cuántos números son periódicos?
¿cuál es el número o cuántos números se repiten infinitamente? El único que se repite infinitamente es el 3. Es un solo número periódico y acá está el arquito que lo menciona. Entonces lo que voy a poner es un solo número. Si yo veo un número solo que es periódico, después de la coma, por supuesto, voy a poner un solo número. Hago la cuenta, entonces me va a dar 12 números. Si yo agarro la calcu y hago 12 dividido 9, seguramente me va a dar este número. Me va a dar 1,3333. ¿Sí? Véanlo, de paso, van de las dos veredas, que a la larga termina siendo 1,3. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo para escribir un número, una expresión decimal que es periódica, escribo todo el número como está, le resto la parte no periódica, que en este caso es 1, y por cada número que vea el arco, por cada número periódico, le voy a poner un 9. ¿Sí? Después hago la cuenta, ya terminé el ejercicio, pero miren lo que voy a hacer ahora. Un plus. Hago la cuenta en la calculadora y seguramente me va a dar esto, ¿qué va a dar esto? ¿Estamos bien? Bueno, vamos con este. Lo mismo. Escribo el número como está. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Le resto la parte no periódica. La única parte no periódica es esta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le resto 1. Listo, terminé con el numerador. Ahora, voy con el denominador. Hago la división y digo, por cada número periódico voy a escribir un 9. ¿Dónde me fijo en los números periódicos? Después de la coma. Después de la coma veo solamente 2 números. Y encima esos 2 números son periódicos. Distinto acá, porque acá yo veo 2 números, pero uno es periódico y otro no. Entonces, yo veo después de la coma 2 números. Y esos 2 números son periódicos. Y dijimos que por cada número periódico pongo un 9. Entonces voy a poner un 9 por uno y un 9 por otro. ¿Sí? Hago la cuenta y será 152 dividido 99. Y seguramente si yo hago la cuenta en la calculadora, me va a dar 1,53, que termina siendo. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Qué hice? Escribí el número como está, le resté la parte no periódica, que en este caso es 1, podría haber sido otro, ¿eh? Y después lo que hice fue, en el divisor, veo después de la coma, hay 2 números, esos 2 números son periódicos, entonces le pongo 2 9. Hago la cuenta, ya lo terminé de escribir, yo lo escribí como fracción, y si quieren, sería bueno, háganlo en la calculadora 152 dividido 99, y le va a dar 1,53, que termina siendo 1,53. ¿Vamos bien? Vamos con el último. El último le voy a cambiar el 0, ¿sí? Para ponerle un 3, y si quieren también después hacemos este, ¿eh? Para que vean. Bueno, pues si no se va a ganar siempre 0 y 1 y no saben qué tienen que restar. Bueno, vamos con este. Después de la coma hay 2 números decimales, uno es periódico y otro no. Primero, siempre. En el numerador siempre va igual. En el numerador o en el de arriba, siempre voy a escribir el número como está. Le voy a restar la parte no periódica, ¿sí? Y la parte no periódica es esta, ¿sí? Entonces le resto 31, ¿sí? Y ya terminé con el numerador. Entonces, en el numerador se hace, escribo el número como está y le resto la parte no periódica. ¿Sí? Vamos con el divisor. Hay 2 números después. El divisor siempre tengo que mirar los números después de la coma. O sea, los decimales. Hay 2 números acá, pero los 2 números no son periódicos. Hay uno que sí y uno que no. Vamos con lo que salió. Por cada número periódico, ¿sí? ¿Qué tenía que poner? Un 9. ¿Sí? Cada número periódico, 9. Y ahora, por cada número que no sea periódico, ¿sí? O sea, por cada número después de la coma que no sea periódico, en este caso es este número, por este número, ¿saben lo que voy a poner? Un 0. Entonces, en el divisor me va a quedar el 9 porque este es periódico, y como después de la coma hay un número que no es periódico, entonces le voy a poner un 0. Ya está. ¿Sí? Después ustedes si quieren, hacen 315 menos 31, dividido 90,
Y ahí ya tienen 315 menos 31, si quieren hacemos 315 menos 31, 4, 11 menos 3, 8, 284, 90, ¿sí? 5 menos 1, 4, 11 menos 3, 8. Entonces, la fracción que corresponde a este número es 284 dividido 9. Y miren este, ¿eh? Lo puse como ya lo había puesto. Voy a escribir el número como está, ¿sí? Es más, le voy a escribir otro numerito más. Le voy a escribir el 2, el 1 y el 5. ¿Sí? Que en realidad este número, ¿saben cómo sería? Si yo lo hubiera escrito en una calculadora,